Bueno, hermanos, muy buenas noches. Es con este micrófono, es con el otro. Ahí vamos ajustando. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a volver al Evangelio de Mateo. Considerando las parábolas del Señor Jesús, habíamos comenzado con parábolas en el Evangelio de Mateo. El jueves pasado, por un momento, pasamos al Evangelio de Lucas y hoy volvemos al Evangelio de Mateo, al capítulo 20. El jueves pasado meditamos aquella hermosa parábola llamada del hijo pródigo, o decíamos del padre amoroso, ¿no? Y bueno, nos dejaba hermosas lecciones la palabra de Dios. Pero bueno, hoy vamos a leer una en el capítulo 20, que algunas Biblias titulan Los obreros de la viña. Se trata de un grupo de personas que un padre de familia salió a contratar para que trabajen en su viña desde muy temprano, a la primera hora. La primera hora para ellos son las 6 de la mañana. Y después contrató a las 9, así a las 12, a las 3 de la tarde. Y aún faltando una hora, también contrató a otros más. Y con los primeros había arreglado el salario. El salario iba a ser el de ese momento, un denario, que es lo que ganaba un obrero por día, era el jornal. Al primero sí le dijo, bueno, un denario, quedamos en esto, bien. Después salió a contratar gente y le dijo, yo te voy a dar lo que es justo. No se volvió a hablar de un denario, se habló, yo te voy a dar lo que es justo. Vamos a leerlo, que lo mejor que podemos hacer es leer la palabra de Dios. Parece un tanto injusto cuando se lee esto, pero bueno, fue una respuesta que el Señor Jesús le dio a Pedro por una inquietud que tuvo Pedro, que a la vez de esa inquietud fue detonada por el joven rico. Así que después vamos a mirar un poquito para atrás para comprender la parábola, si no es un poco difícil de entender, parece injusto lo que vamos a leer. Dice así el Señor, verso 1 del 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, a las 9 de la mañana del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, 12 del mediodía, y novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, desde los últimos que contrató, faltando una hora. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, los de las 6 de la mañana, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia de mí porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Bueno, este es el relato. Contrató gente a distinta hora, a los primeros les dijo que le iba a dar un denario, a los demás les dijo que iba a recibir lo que sea justo. Lo cierto es que los que llegaron faltando una hora fueron los primeros que cobraron, recibieron un denario. Se habrán sorprendido porque no habían arreglado. Con los de las 6 de la mañana arregló, con ellos no. Se habrán sorprendido de la plata, la habrán metido obviamente ahí en su bolsillo y se habrán ido muy contentos. Pero cuando vinieron los de las 6 de la mañana, también recibieron un denario, que es lo que habían convenido, pero ellos no lo tomaron con tanta alegría. Pensaban que les iban a dar más. Es un razonamiento lógico. Si estos que vinieron a trabajar una hora le dio uno, a nosotros seguramente que nos va a dar más. No les dio más, les dio uno y dijo, ¿acaso no es lo que convenimos? Sí, bueno, tomá tu denario y andate. Listo, ¿cuál es el problema? Así que, para entender esto, yo les decía que esta parábola
la da el Señor acerca de una inquietud que tuvo el apóstol Pedro, tal vez un poquito en representación de los demás, ¿no? Pedro siempre poniendo un poquito la cara más adelante, salió en representatividad, un poco de sindicalismo evangélico, a reclamar por ellos, porque el Señor, hablando con el joven rico, le dijo: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? El Señor, con esa sabiduría del cielo, lo tocó donde le dolía, le dijo: bueno, mira, anda, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres, vas a tener tesoro en el cielo, vení y seguime. Vendé todo lo que tenés. Está hablando de las pertenencias. Ya era mucho, como el muchacho tenía mucho, el relato dice que se fue triste. Le puso la inquietud. Siempre que leo este pasaje digo, que lo que es la obra de Dios, ¿no? A veces cuando hablamos nosotros con una persona ya lo queremos llevar a la decisión, explicarle el plan de salvación, que la salvación no se pierde, un montón de cosas más. Acá lo que hizo el Señor fue clavarle como una astilla o una aguja de acupuntura, como que lo picó. Con eso le dejó una marca. Él se fue triste. ¿Pero por qué no le explicó que era el Mesías, que vino para salvarlo, que le perdonaba los pecados? Y si él ora junto con él y tal y cual, y ya le sacaba una decisión. No, hermano, porque la obra de Dios es progresiva. Yo estoy casi seguro que este muchacho habrá estado en el día de las primicias, en el día de la fiesta de las cosechas, cuando predicó Pedro. No sé por qué, siempre pienso, y habrá recibido a Cristo. A veces cuando predicamos el Evangelio le queremos explicar todo, plan de salvación, todo. Y hermano, tenemos que conformarnos con poner una inquietud de parte de Dios. Si le pusimos una inquietud de parte de Dios, ya estemos por contentos. Pablo decía: yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. A veces queremos hacer 3 en 1 y ya lo anotamos en la libreta. A veces nos toca plantar una inquietud, a veces nos toca regar con oración y a veces nos toca cosechar lo que otro ha sembrado, lo que otro ha regado. Y bueno, ese día esa persona quiso tal vez manifestar fe cuando nosotros estábamos hablando. Pero bueno, lo cierto es que le dijo: vende todo lo que tenés. Pero ahí nomás sale Pedro y le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No es que dejamos las pertenencias, dejamos la familia. Pedro era casado. Nosotros, dijo, salió en representatividad, ¿no? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y a nosotros qué? Entonces el Señor le dio esa respuesta tan hermosa que repetimos tantas veces, que ninguno que haya dejado padre, madre, casa, hijos e hijas por mí, lo iba a recibir 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Diciendo: quédate tranquilo, Pedro, que después arreglamos, ¿no? Es una inquietud que muchas veces surge y también de alguna manera vamos a ver qué nos pasa a nosotros. Y el Señor le dice que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Resulta que cuando termina el relato de la parábola vuelve a decir que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. ¿Qué es lo que le quiere decir? Bueno, hermano, cuando leemos esta parábola, la enseñanza central de la parábola, todas las parábolas tienen un propósito, es una enseñanza. Después a veces sacamos alguna cosita más, pero está para enseñar una cosa. ¿Qué es lo que quiere enseñar? Que Dios es rico, que Dios es misericordioso y que Dios es soberano. Dios es rico, Dios es misericordioso y Dios es soberano. Por eso le dice acá el padre de familia: ¿acaso no puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? ¿Cuál es tu problema? Si yo quiero regalar la plata, es un problema mío. Entonces Dios es rico, es misericordioso, es soberano y escúchame bien, no paga por hora. Dios no paga por hora. Algunos servicios se cobran por horas de trabajo. Dios no paga por hora, porque no le debe nada a nadie. Dios es rico, dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otro texto dice: mío es la plata y mío es el oro. Dios es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, acá se acuñó la frase, algún hermano, que Dios no es deudor de nadie, porque nadie le dio a él, dice la Biblia, para que él le tenga que restituir. No existe. Todo lo que hay en el mundo, lo otro decían: ¿sabe cuánto pesa el mundo? No se sabe cuánto pesa el globo terráqueo, pero pesa lo mismo cuando lo crearon. Obviamente, la materia se va recreando. Dios puso una cantidad de materia, nosotros la recreamos. ¿De quién es? De Dios.
Cuando se hablaba de vender la tierra en el Antiguo Testamento, Dios dijo, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. La tierra se vendía, a los 50 años venía el jubileo y había que saldar deudas. La tierra es mía, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, hermano, Dios no paga por hora, paga por su gracia, por decirlo de alguna manera, y su misericordia. Porque no le debe nada absolutamente a nadie. Muchas veces nosotros pensamos también de esta manera, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Yo que me deslomo, que hago tantas cosas, que estoy, y tal vez el otro que no, y mirá qué bien que le va y a mí no me va bien, que era un poco el dilema del Salmo 73, ¿se acuerdan? Yo merezco. Si me congrego regularmente, no me aparte, como decía el hermano mayor del hijo pródigo el jueves pasado, ¿no? Yo siempre estuve acá. ¿Y a mí qué? Viene este que malgastó lo tuyo, vos lo abrazás de vuelta, otra vez el anillo de la familia, los zapatos, el vestido, hacemos fiesta. ¿Y conmigo qué vas a hacer? ¿A mí qué? ¿Qué es lo que dijo Pedro? Nosotros lo dejamos todo, no es que vendimos las pertenencias, dejamos la familia. ¿Y a nosotros qué? Bueno, Pedro, quédate tranquilo que ninguno que sirva al Señor realmente de corazón no va a recibir 100 veces más. Hermano, la obra de Dios no es un negocio, no es un cajero automático, pongo la tarjeta, retiro, no funciona así. Dios no paga por hora trabajada, por jornada. Nos da por su gracia y su misericordia, que dice el texto bíblico que Dios se deleita en hacer misericordia. En otro texto dice el Señor, si ustedes, qué padre, ¿no? Si el hijo le pide pan, le va a dar una serpiente y, bueno, lo lleva a ese razonamiento y dice, bueno, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a los hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu a los que le pidan. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Que nosotros a veces creemos merecer. Yo no sé si a vos te pasa, a mí a veces me confundo y la Escritura me vuelve a poner las fichas en el lugar. No, hermano, nosotros lo que merecemos por naturaleza los seres humanos es la condenación. Esto es justicia. Son muchas las personas que reclaman justicia. Yo pienso, gracias a Dios que no hizo justicia, porque si hace justicia, nunca le hubiese sacado el tapón a la pileta y el agua al diluvio no hubiese descendido nunca, y era justicia totalmente. Y si lo hubiese destruido hace 50 años, es justicia totalmente, porque todos pecamos y estamos destituidos por naturaleza de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, como repetimos siempre, paga esa cuenta y nos da la salvación. Nosotros estamos acostumbrados en la tierra, es muy común, que si como, pago lo que como, que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, y el que las hace las paga. Esto nosotros lo tenemos metido, de alguna forma es la ley que dice ojo por ojo, diente por diente, está grabada de alguna manera en el ser natural. Algunas personas no son religiosas, tiene sentido de justicia. El que la hace la paga. Y nos cuesta pensar que Dios nos perdonó y listo. ¿Cómo es que Dios nos perdonó y listo? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras de Dios? Le dijeron al Señor para que las hagamos, que crean en aquel que le ha enviado. Pero así tan fácil y tan difícil. Es un milagro, hermano. La conversión de un alma es un milagro. Que Dios nos dé la capacidad de arrepentimiento y nosotros haber creído es un milagro de Dios por el cual le tenemos que dar gracias siempre. Todos nosotros le hemos predicado un montón de veces a mucha gente, a la misma persona, escucha. Es algo tan sencillo. No lo ve. Entonces oramos que Dios le dé luz, ya que ¿qué más le vamos a decir? Bueno, hermano, Dios nos dio esa gracia de comprender nuestro estado, pedirle perdón y ser perdonados. Y listo. Pero ¿cómo listo? ¿Y yo qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada. Tenés que creer en aquel que le ha enviado. Pero todos queremos hacer algo. Y Dios nos da el privilegio, hermano, de hacer algo, ¿no? Decía Pablo, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el servicio. No solo que me perdonó, me dio el privilegio de hacer algo para Él. Entonces es un privilegio, no es una cuenta que me tiene que pagar porque no me debe, repito, a mí por lo menos, absolutamente nada.
Con todo y con eso, misteriosamente, lo digo de mí, no lo digo de vos, Dios me dio muchísimo más de lo que yo jamás pensé tener. Jamás. En todas las cosas, Dios me dio todas las cosas. A veces nosotros tenemos la reunión de acción de gracias todos los primeros martes. A veces Laura me dice, pero ¿por qué no participás y no decís? Me da un poco de no sé qué, a veces sí hay algún hecho puntual y lo refiero, pero hablar de lo personal, porque en este caso personal con este pecador, yo no puedo entender que haya sido tan generoso conmigo. Como dice el himno, si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, me cuesta a veces sacarme de la cabeza. En la cena del Señor hay como una mezcla de emociones, ¿no? Por un lado, pensar que fue por nosotros. Sí, pero pensar en el amor de Dios que quiso hacerlo. Y lo tomamos por la fe, pero nadie se cree merecedor de estar en ese lugar y de nada, hermano. A mí no me alcanza la vida para darle gracias que me salvó de una condenación que la veo en la Biblia. Hay un lloro, hay un crujir de dientes en el infierno para los que rechazan, pero no tengo una dimensión. Yo creo que si pudiese ver por un momento, bueno, me correría escalofrío, ¿no? Creo que a vos también. Y la recompensa futura en el cielo, a mí no se me cruza ni por la cabeza. La palabra de Dios dice que Dios va a dar coronas, que sin duda se pondrán a los pies del Señor. ¿Quién va a andar con la corona, luciéndose, pavoneándose por el cielo? Nadie. Si el Señor da una corona, la corona de vida, la de justicia, lo que sea, seguramente se pondrán a los pies del Señor. De lo futuro, hermano, no sé cómo será. Yo ya con encontrarme en ese lugar estoy más que satisfecho. Y con estar en ese lugar también estoy más que satisfecho. Y con lo que Dios ha hecho con esta pobre vida, y no son palabras de lisonja, porque tiene la presencia de Dios, no sé cómo darle gracia y a veces me da no sé qué contarlo. No lo voy a hacer. Los que me conocen más cerca saben de lo bueno que fue Dios conmigo y seguramente lo bueno que fue Dios con vos. Porque me debe. A mí no me debe nada. Es más, nosotros le debemos a Él. Pero Él tiene que, no todas estas cosas que salieron, que demandes, que declares, ni se te ocurra, hermano, porque Dios no le debe nada a nadie, a ningún predicador. Por más que haya servido 50, 60 años con fidelidad, Dios no paga por hora, no paga por la cantidad de años, la cantidad de muebles que se movieron. Dios va a dar por algo que Él ve, que no entiendo qué. Hoy he escuchado una canción de Marcos Vidal, ¿no? Se me fue el título. Todavía no lo sé, no lo he entendido aún. ¿Qué fue lo que viste en mí para quererme? Y pensaba, es un hombre espiritual, Marcos Vidal, ¿no? Bueno, a la medida que vamos conociendo un poquito más del Señor, siempre lo que dijo Pedro cuando conoció al Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador, esto no funciona. Sin embargo, nos perdonó y ya está. Nos dio la posibilidad de servir. Sí, hermano, pero no nos debe nada. ¿Qué es lo que Dios premia? No sé cómo decirlo, paga no. Da y dará en el futuro. Dará por la manera en que se hicieron las cosas para Él. Dios mira el corazón. Cuando aquella mujer derramó el perfume, hizo tantas cosas por el Señor, se fueron dos, dijo, hagan memoria de esta. De hecho quedó en los evangelios, porque hizo todo lo que podía. Dios miró el corazón. Aquel día en la casa del fariseo que entró la mujer prostituta y se puso a llorar a los pies del Señor, no dijo una sola palabra a la mujer. No le dijo, bueno, Señor, te pido. No dijo nada. Lloró. Y el fariseo se quedó, bueno, murmurando, como hemos visto algunas veces, ¿no? Sin embargo, el Señor le dijo, bueno, tus pecados te son perdonados. Pues si no le pidió perdón. Dios mira el corazón, hermano, no hace falta. Nosotros le ponemos mucha ficha al discurso, ¿no? La oración prolija, un montón de cosas más. Dios mira el corazón. Conoce tus pensamientos, conoce los míos, y conoce la intención del corazón, cosa que ninguno de nosotros conoce. A veces adivinamos, no, me parece que él tal y cual cosa, hermano, no sabemos. No sabemos.
No conocemos las intenciones. Y el tema es la motivación que me lleva a hacer lo poco, lo mucho que puedo hacer para el Señor. Porque si es acumular millas y horas de trabajo, Dios no paga por hora, hay que metérselo en la cabeza. Dios se deleita, sí, en hacer misericordia, con corazones y con actitudes de corazones que solamente Él conoce. Después de lo que hizo David con Betsabé, se esperaría que baje un rayo del cielo y lo parta al medio, porque un hombre con ese conocimiento de Dios, con esa intimidad con Dios, hacer lo que hizo es una atrocidad, porque no solamente cometió adulterio, mató a un hombre más fiel que él, que era Urías, el esposo de Betsabé. Sin embargo, Dios le dijo: tus pecados te son remitidos, no morirás, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Y dice: pero, hermano, porque Dios con lo de él hace lo que quiere. Le perdonó la vida a David. Había que matarlo al rey, le perdonó la vida. ¿Dónde lo remitió? Lo remitió a la cruz de Cristo, un descendiente que iba a tener David 800 años después, que iba a pagar lo que hizo David. Dice: vete, hay que matarlo. De hecho, él, cuando le cuenta la historia de la cordera, al que se robó la cordera y le hizo guiso, a este hay que matarlo. Y no, a ese tenía que devolver la cordera y un poco más de plata. Los seres humanos somos así. Pero Dios mira el corazón. Dios vio el corazón de esa mujer que lloraba ahí. Y Dios estaba mirando el corazón de ese fariseo que pensaba dentro de sí: si este supiese, si fuese profeta, y conociese la mujer que está a sus pies. Entonces, bueno, le contó aquello, ¿no? De que entré a tu casa, no me diste agua, y tantas cosas más que lo dejaron pensando. Y hermano, la pregunta es: ¿quién es más pecador de los dos? Yo estoy seguro que el fariseo. Esta mujer es prostituta. Es un escándalo. Nosotros tabulamos de una manera, hermano. Dios tabula de otra manera. Y hace poco lo referíamos el texto. El Señor le dijo a los fariseos: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. Entonces, estos que se quejaron, al final de que recibieron lo que convinieron. Nada más. Y los otros que recibieron, misericordia recibieron. Qué alegría habrán tenido la necesidad. Nadie nos contrató, dijeron cuando le preguntaron. Y ya falta una hora. ¿Quién te va a contratar? Nadie. Perdiste el día del trabajo y volvés a tu casa sin plata. Y se encontraron con este padre de familia bueno de la parábola, que dijo: yo voy a dar de esta manera. Hermano, esto es lo que hace Dios con nosotros. Dios es rico, Dios es misericordioso y Dios es soberano. Reparte como Él quiere. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, dice que el Señor los repartió a través del Espíritu como Él quiso. ¿Y por qué a mi hermano le da esto y a mí me da lo otro y al otro le da aquello y al otro? Porque quiere, hermano. Y nadie le puede decir qué haces, dice el texto bíblico. Nadie le puede parar el carro, por así decirlo. ¿Qué es lo que estás haciendo? No da razón de sus acciones. ¿Por qué? Porque es soberano. Pues es un soberano bueno que se deleita en hacer misericordia, darnos lo que no nos pertenece. Como los padres nos alegramos cuando le podemos comprar alguna cosa a nuestro hijo, aun cuando no la pide, y es una sorpresa, y nuestra mayor parte es ver la cara de alegría de cuando recibe lo que recibe. Hermano, así Dios se goza dando, pero dando por misericordia, no porque llenó tanta... No sirve de nada. Alguna vez le dijo Dios al pueblo de Israel: vuestras justicias, vuestras horas acumuladas y tantas cosas, son como trapos de inmundicia. Tienen que estar lejos. Así, te repito, le pasó al hermano mayor de la parábola. Él entendía que merecía otra cosa. Ahí está la iglesia de Éfeso, que a menudo citamos. Trabajo, saben quién es apóstol, quién no es apóstol, tienen buena doctrina, trabajaron, no negaron el nombre. Pero de la relación de amor con el Señor se olvidaron. Y hermano, Dios tiene ejércitos, millares de ángeles que le sirven. No nos necesita ninguno de nosotros en particular. Sin embargo, nos emplea a todos
en su obra. Y es un privilegio. Ya con la salvación, ya sería suficiente. Con ser librado del infierno y la condenación, tendríamos que estar más que contentos. Sin embargo, nos da la posibilidad de hacer algunas cosas para Él y no dejar de bendecirnos. Por lo que hicimos, no, por algo que Él mira y yo no puedo mirar. ¿Qué es lo que está dentro? ¿Qué es la intención del corazón? ¿Qué fue el corazón de esa mujer que lloraba? ¿Qué fue el corazón de ese delincuente, que no solamente sería delincuente, sería un homicida el que crucificaron con el Señor? No se crucificaba por robar. Por robar le cortaban la mano. Los dos crucificados con el Señor, los dos eran homicidas. Iban a ser muertos en la cruz. Es una muerte para homicidas. Y si bien los dos empezaron blasfemando desde la mañana al Señor, como dice el relato, en un momento uno se quebrantó. Hoy dirían se quebró en el juicio, ¿no? Sí, se quebrantó. Y lo reprendió al compañero. Dijo, vos no tenés temor de Dios ni estando en la misma condenación. A la verdad este no hizo ningún mal. Nosotros estamos acá por lo que hicimos, pero este no hizo ningún mal. Le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tan sencillo, sí, tan sencillo. Fue el primero que llegó al cielo antes que cualquiera de la iglesia, antes que Pablo, que Pedro, que todo. Llegó un homicida que solamente miró al Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entendió que era el rey, entendía que era poderoso, entendía que iba a volver y entendía que era la única posibilidad que tenía, a poquitas horas de la muerte. Tan sencillo, tan sencillo. Yo quiero pagar, guardala. Como le dijeron a Simón, tu dinero perezca contigo. Cuando veo predicadores que la venden, hermano, la salvación, me gustaría subir con el látigo de 7 cuerdas y dárselo por la espalda, bajarlo a lonjazo. Es una blasfemia. Pablo en una ocasión dice que lo que Pedro hacía era de condenar a estos delincuentes que le sacan la plata a la gente y habría que bajarlo de esa manera. Sin embargo, Dios, de alguna forma, misteriosamente, lo permite. No sabemos, Él es el soberano, Él es el rico y listo. ¿Por qué? Porque es una gracia que no se puede explicar, hermano. Tu salvación y la mía no se puede explicar. Siendo enemigos, siendo rebeldes, dice Romano, fuimos reconciliados por la sangre de su Hijo, por la muerte del Hijo. No sé lo que viste en mí para quererme, dice Marcos Vidal. Es que no encuentro la razón de tanto amor derramado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Para que me hayas salvado. Para que me tengas por digno confiándome una tarea celestial. Porque la tarea que se te encomendó a vos y se me encomendó a mí no es el cuidado de una empresa. Es algo que tiene que ver con el alma de las personas, que tiene que ver con la eternidad de las personas. Y no lo puso en la mano de los ángeles, que lo iban a cumplir perfectamente. Lo puso en manos de seres tan falibles y tan débiles como vos y como yo. ¿Cómo no sentir responsabilidad? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Esta es, hermano, la lección de la parábola. Dios es rico, es misericordioso, soberano, no paga por hora. Eso lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó? Tanto. Hoy vino un plomero, estuvo 4 horas, me dejó sin aliento. Cobran más que los cirujanos. Bueno, la culpa es mía por no haber preguntado antes cuánto iba a salir. Una hermosa sorpresa. Mis queridos, demos gracias a Dios por esta gracia en la cual estamos firmes, decía Pablo, y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que, aunque no nos debe nada, se deleita en hacer misericordia, en dar buenas cosas, de acuerdo a un conocimiento que Él tiene, que nosotros no. Que a veces nos hace pensar que mereceríamos, no lo decimos, ¿no? Pero bueno, tantos años. Me decía una vez un hermano pobre que había tenido una dificultad, no podía salir de su abatimiento, y dice, ¿cómo el Señor me hizo esto? ¿Cómo el Señor me hizo esto? Lo podría decir Job después que se le murieron 10 hijos, perdió todo lo que tenía y se rascaba con una piedra, ¿no? Uno lo podría entender, ¿cómo Dios me hizo esto? Y este hermano lo repetía,
¿y por qué no te va a hacer esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a vos no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no? ¿Qué tiene de especial para que a vos no te pase? Sumado que lo que nos está pasando tiene un propósito que nosotros no lo entendemos, pero tiene propósito. Sin embargo, yo te lo escuché muchas veces. ¿Cómo el Señor me hizo esto? ¿Por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo? Y veces que también hablamos entre dientes, que es lo que significa murmurar. Murmurar es hablar entre dientes. No estar conformes, estar como el hijo mayor, no me diste siquiera un cordero para comer con mis amigos. No entendía el hijo de quién era. El padre, el hermano mayor, no entendía el hijo de quién era. Un tipo acostumbrado que 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, no conoce la gracia. Pablo decía, porque ya conocen ustedes la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por rescatarlo. Hermano, yo te confieso que a mí me cuesta muchísimo el tema de la gracia, internalizarlo. Lo comprendo, lo predico, me agrada referirlo porque sé que la verdad, como dice el himno, pero me cuesta. ¿Y cómo te sentirías más cómodo? Y si pagase me sentiría más cómodo. No, nada se puede comparar con la sangre que Él derramó por vos y por mí. Así que, mi querido, sabiendo que no merecemos nada, que lo hemos recibido todo, así decía Pablo, porque lo he recibido todo. Lo he recibido todo. Y estamos más que conformes. El Señor nos bendiga. Creo que somos de la hora 1/10, muchos de nosotros, ¿no? Nos encontró, qué sé yo, pensábamos que íbamos a ganar una changuita. Yo cuando llegué a la iglesia no tenía formación religiosa, nada, solamente vería viendo si encontraba un poco de tranquilidad, poder salir del lugar donde estaba. ¿Qué iba a pensar que Dios había reservado todo lo que reservó? La palabra también es ¿por qué a mí? La misma pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa todo lo malo? ¿Por qué me pasa todo lo bueno? ¿Por qué a mí? Porque el Padre así lo dispuso en su sola potestad. Señor nos bendiga, nos encontramos el próximo jueves.